los huesos del miembro superior. Ya hemos visto la última clase. Ahora voy a hablar de las articulaciones del miembro superior. Y ustedes me van a hacer un pequeño mapita donde me van a decir el tipo de articulación que es cada una de las cuales estamos viendo. Por cierto, la mayoría de ellos son articulaciones diartrósicas, es decir, articulaciones móviles. Ya hemos visto, por ejemplo, la articulación que hay entre el esternón y la clavícula, la articulación que hay entre la clavícula y el acromio, y hemos visto la articulación que hay entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, ¿sí? La articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral. Hay dos otras, vale el término articulaciones falsas, que están formando parte de la articulación del hombro, que no son articulaciones reales, pero que ayudan a formar la articulación del hombro. Una es la articulación subacromial y otra es la articulación escápulo-torácica. En realidad no son articulaciones reales, pero ustedes van a ver cómo estas partes están pues unidas a través de ligamentos y a través de músculos que ya les voy a estar mencionando posteriormente. Bueno, entonces bien, hay tres articulaciones reales: la esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral. Y hay dos articulaciones falsas que son la subacromial y la escapulotorácica, para que queden en cuenta, para que tomen en cuenta. Como les decía, estas articulaciones son diartrósicas, es decir, son móviles, ¿ya? Por lo tanto, tienen, como toda articulación móvil, tienen una cápsula articular muy importante. Miren la cápsula articular. Tienen un ligamento, tienen un disco interarticular dentro y tienen también una membrana sinovial, ¿ya? Así están formados. Ustedes ya saben las articulaciones diartrósicas o móviles: una cápsula, un disco interarticular, una membrana sinovial. Pero además de estos elementos que son propios de la articulación, nosotros vemos ligamentos que van a reforzar la articulación. Ahí están viendo ustedes el ligamento esternoclavicular anterior, hay un ligamento esternoclavicular posterior, hay un ligamento interclavicular y hay un ligamento costoclavicular, que si bien no tiene mucho que ver con la propia articulación, pero la refuerza. Miren, esta articulación costoclavicular viene desde la primera costilla hasta la clavícula, ¿sí? Entonces refuerza la articulación. Vean ustedes que estas articulaciones son muy fijas en su lugar, ¿ok? Ya les estoy diciendo, hay discos articulares, hay cápsulas articulares, hay membranas sinoviales, hay ligamentos alrededor de la articulación que van a reforzar dicha articulación. Por eso es que estas articulaciones son muy difíciles de luxarse, muy difíciles de que se salgan de su lugar. Tiene que haber un trauma muy grande, muy fuerte, para que una articulación se salga de su lugar, ¿ya? Bien, luego tenemos, hacia el otro lado, tenemos la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular de la misma manera, tiene una cápsula articular, tiene un ligamento acromioclavicular, seguramente en la parte interna de la articulación tiene un disco interarticular, ¿sí? Pero además, ustedes pueden ver que hay ligamentos que van a reforzar esta articulación. Miren, aquí están viendo el ligamento coracoclavicular. Esto es pregunta de examen. El ligamento coracoclavicular es un ligamento que a su vez está formado por otros dos ligamentos: el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. Miren cómo el ligamento conoide y el trapezoide
desde el borde inferior de la clavícula, van hacia la apófisis coracoides, ¿no? Tratan de envolver a la apófisis y por lo tanto van a reforzar la articulación acromioclavicular. Vean este otro, ¿no? Es un ligamento que está entre la apófisis coracoides y el acromio, ligamento coracoacromial. ¿Ok? Entonces vean ustedes que esta articulación acromioclavicular, que tiene ya de por sí su cápsula articular, su membrana sinovial, su disco interarticular, tiene un ligamento que se llama el acromio clavicular. El acromio clavicular. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes están viendo los diferentes ligamentos muy importantes, sobre todo el coracoclavicular, que van a reforzar esta articulación, sobre todo el coracoacromial, ¿sí? Ustedes ya saben que el ligamento coracoclavicular está formado por el ligamento trapezoide y el ligamento conoide. Entonces, de esta manera estamos viendo cómo estas articulaciones, la esternoclavicular, la acromioclavicular, están reforzándose entre sí, como ustedes están viendo en la figura. Bueno, la articulación glenohumeral, sin duda es una de las más importantes, ¿no? Es una de las más importantes, es una articulación que permite los 7 movimientos que conocemos. Permite movimientos en flexión, en extensión, en rotación externa, en rotación interna, en abducción, en aducción y en circunducción. O sea, es una articulación muy completa. No se olviden que ustedes me tienen que decir qué tipo de articulaciones diartrósicas son estas articulaciones. No se olviden eso. ¿Ya? Todas son articulaciones móviles, es decir, diartrósicas, pero ustedes saben que en las articulaciones diartrósicas hay una clasificación de las articulaciones diartrósicas o móviles, y eso es lo que les estoy pidiendo. Bueno, ahí tenemos la articulación glenohumeral. Es un segmento de esfera de la cabeza del húmero que se está articulando con la cavidad glenoidea de la escápula, como están viendo en la figura. Bien, ahí están viendo ustedes los dos huesos. Los dos huesos. Miren que en la epífisis proximal del húmero hay una parte de hueso compacto y hay una parte de hueso esponjoso importante. Por eso es que estos huesos, igualmente en la cavidad glenoidea, estos huesos se podrían fracturar si hubieran traumas muy fuertes. Se podrían luxar si hubiera traumas muy fuertes, pero tienen que ser muy fuertes porque la articulación que hay entre estos es muy fija. Miren ustedes, aquí ustedes pueden ver una cápsula articular que está reforzando prácticamente los dos huesos. Es una cápsula que se inserta en la periferia del húmero, de la cabeza del húmero, en la periferia de la cavidad glenoidea, y miren cómo pues prácticamente está rodeando esta cápsula articular a toda la articulación. Claro, obviamente que hay un disco interarticular, hay una membrana sinovial en la parte interna, pero además va a haber ligamentos que van a reforzar la articulación. Miren, aquí ustedes pueden ver un ligamento glenohumeral superior, aquí están viendo un glenohumeral anterior, hay un glenohumeral inferior, que son ligamentos que van a reforzar la cápsula articular de esta articulación. O sea, es muy difícil que la articulación glenohumeral, es muy difícil que la cabeza del húmero se salga de su lugar, se luxe. Aunque algunas veces hemos visto cómo jugadores al jugar el fútbol han caído de tan mala manera que se han luxado, ¿no? O traumas, golpes muy fuertes en el hombro que pueden sacar la cabeza del húmero en su lugar. Sí existen. Pero ustedes ya saben que hay ligamentos que van a reforzar muy intensamente la articulación.
Entonces, la cápsula articular muy importante, los ligamentos glenumerales superior, anterior, inferior. Miren, aquí el ligamento coracohumeral también está reforzando esta articulación, ¿sí? Entonces, todas estos ligamentos que vengo mencionándoles son ligamentos que van a reforzar. Además, tienen unas bolsas periarticulares, bolsas ligamentosas que van a reforzar también, terminando de reforzar el ligamento. Pero además de esto, hay un conjunto de músculos que están alrededor del hombro que se llaman el manguito de los rotadores. Miren ustedes, el manguito de los rotadores. Aquí son músculos que están alrededor del hombro. El músculo subescapular por adelante, el músculo supraespinoso por arriba, el músculo infraespinoso por la parte media y posterior, y el músculo redondo menor por la parte posterior inferior. Estos 4 músculos que están alrededor de la articulación glenumeral son músculos que van a reforzar la articulación. El manguito de los rotadores, así se llaman estos músculos. El manguito de los rotadores. Ustedes van a ver que mucha gente adolece de la inflamación del manguito de los rotadores. Esta gente que juega al tenis, esta gente que juega al racket, a la pelota paleta, que están en constante movimiento de la articulación del hombro. Las amas de casa que lavan las ropas, tienden las ropas sobre los alambres, pues son personas que pueden inflamar el manguito de los rotadores y como que se les congela un poco el hombro, ¿no? Últimamente tenía una señora de unos 55 años, ama de casa, que ni siquiera podía abrocharse el sostén atrás. Miren ustedes, no podía llevar las manos atrás, no podía levantar las manos hacia arriba, no podía colgar la ropa, no podía lavar la ropa, porque pues estos mismos ejercicios de tanto lavar, pues colgar, en fin, le produjeron una inflamación del manguito de los rotadores. Es una lesión bien típica, ustedes lo van a ver con mucha frecuencia, estos pacientes con esta inflamación. O sea, miren, hay una cápsula articular, ¿sí? Alrededor del hueso. Hay ligamentos articulares que van a reforzar el hueso, ¿sí? Yo ya les he dicho ahí, los ligamentos glenumerales, el superior, el anterior, el inferior y hay uno posterior, ¿sí? Otros ligamentos como el coracohumeral, ¿ya? Y finalmente una serie de músculos que conforman el manguito de los rotadores que van a reforzar. Ahí ustedes están viendo el manguito de los rotadores, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes la articulación del hombro, que no es solamente la glenumeral, eso que quiero que quede claro. La articulación del hombro no es solamente la glenumeral, es la acromioclavicular, es la esternoclavicular. Si alguien alguna vez se ha lesionado en la clavícula, por ejemplo, aquí en los que estamos presentes, sabe que la lesión de la clavícula, una fractura, una fisura, impide el movimiento del hueso. ¿No es así? Además, que para que ese hueso haga un buen callo, si es que no te han puesto una osteosíntesis, el traumatólogo te va a decir, tiene que hacer reposo de la articulación del hombro. Usted no puede mover su hombro, tiene que estar en reposo. Tiene que hacer fisioterapia suave, ¿ya? Y ahí tienen una serie de ligamentos de los cuales ya les he hablado, que son los que refuerzan la articulación, ¿no? Entre ellos tenemos el ligamento coracoclavicular, ¿sí? Que están formando, ¿qué? Acuérdense, en los ligamentos que forman, ¿dónde estamos? Los ligamentos, estos, el coracoclavicular.
El coracoclavicular está formado por el ligamento trapezoide y por el ligamento conoide, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces la articulación del hombro. Como les decía, es una articulación que permite la mayor cantidad de movimientos, 7 en total. Flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción y circunducción. Miren que además de estos músculos que ya les he mencionado, hay un último músculo que es el deltoides, ¿no? El deltoides que se inserta alrededor de todo el hombro, envuelve al hombro prácticamente el deltoides. Cuando les hable de músculos, voy a explicarles con precisión dónde se origina, dónde se inserta el deltoides. Pero el deltoides, en todo caso, es otro músculo que va a reforzar nuestra articulación, ¿ya? Luego tenemos la articulación del hombro. La articulación del hombro está formada por la articulación húmero-radial, por la articulación húmero-cubital, por la articulación radiocubital superior o radiocubital proximal. Miren ustedes esta articulación. Aquí están viendo la cabeza del húmero, la cavidad articular del húmero. Están viendo la parte del húmero. Aquí están viendo la tróclea y aquí están viendo el cóndilo. Miren cómo el cóndilo del húmero se está articulando con el radio, con la cabeza del radio. Sí, esa es una articulación, húmero radial. Otra articulación es la húmero cubital, la más extensa, que también forma parte del hombro, ¿no? Y una tercera articulación que es la radiocubital proximal. La radiocubital proximal. Entonces, estas tres articulaciones van a conformar la articulación del hombro. ¿Sí? Ahí ustedes tienen. Ahora, ¿qué ligamento? Tienen una cápsula. Tienen una cápsula articular, obviamente, una cápsula muy potente, ¿sí? Pero además de la cápsula, ellos tienen ligamentos colaterales y ligamentos en la parte posterior. Miren, aquí está el ligamento, mejor les muestro aquí. Aquí está el ligamento colateral cubital. Al otro lado está el ligamento, si este es el colateral cubital, al otro lado está el colateral radial, ¿ya? Entonces, miren este colateral cubital. Tiene una porción anterior, tiene una porción descendente o colateral cubital inferior y tiene además un ligamento, una porción posterior. Este ligamento colateral cubital es extenso en toda su extensión, si vale el término, ¿no? El otro músculo es el ligamento colateral radial. Miren ustedes el músculo colateral radial. También tenemos un tercer ligamento que se llama el ligamento anular del carpo. El ligamento anular del carpo, ¿ya? Este ligamento anular del carpo, más el ligamento que hay en la parte externa, que se llama ligamento colateral radial, ligamento colateral interno, radial y colateral cubital, van a ser los que van a reforzar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Lo mismo. Ya. Ahí están las partes del radio y del cúbito que se articulan con el cóndilo y con la tróclea húmera. Bueno, entre ambos huesos hay una membrana interósea, que es muy importante esta membrana interósea, ¿ya? Y luego tenemos la articulación de la muñeca, ¿sí? Tengo una llamada, me van a esperar 5 minutos, por favor, no cuelguen. A ver qué hora es. Las articulaciones que hay en la muñeca y en la mano son
articulaciones un poco más complicadas, pero en cierto sentido, ¿no? Vamos a ver lo básico. Miren, tanto en la región palmar como en la región dorsal de la mano, hay ligamentos que se llaman los ligamentos ligamentos radiocarpianos palmares y los ligamentos radiocarpianos dorsales. ¿Ok? Son ligamentos que está dándose entre el radio y la primera hilera del carpo. Ligamento radiocarpiano palmar, ligamento radiocarpiano dorsal, ¿sí? Hay un ligamento cúbito carpiano palmar, hay un ligamento cúbito carpiano dorsal. O sea, no hay donde obviamente que también hay una cápsula articular, que ya no les voy a hablar mucho de ello, pero ustedes entiendan que son articulaciones móviles, ¿no es cierto? Radiocarpiano, ligamento radiocarpiano palmar, ligamento cúbito carpiano palmar, ligamento radiocarpiano dorsal, ligamento cúbito carpiano dorsal. Bueno, de esta manera está fijo esta gran articulación de la muñeca, ¿no? Esta gran articulación de la muñeca con la cual podemos hacer varios movimientos, ¿no? Luego tenemos las articulaciones intercarpianas. Las articulaciones intercarpianas son articulaciones que se están dando entre los huesos del carpo, intercarpianas dorsales, intercarpianas palmares, como ustedes están viendo en esta figura, intercarpianas palmares y dorsales. Ahí que tienen ustedes el ligamento cúbito carpiano palmar, el ligamento radiocarpiano palmar. Y luego tenemos los ligamentos que están intercarpianos, que están entre los huesos carpianos, ¿ya? ¿Qué más? Pues ahí están. Miren, esto es importante. Este es un retináculo que hay en la parte anterior, el retináculo flexor, o pues el túnel del carpo también se le llama. Retináculo flexor o retináculo de los músculos flexores, el túnel del carpo. Es un túnel, miren, ahí está una radiografía, miren el túnel que hace el retináculo flexor. Y por ese túnel pasan los ligamentos, los tendones de los músculos flexores de la mano, pasa el nervio mediano, por ejemplo, y es con mucha frecuencia, que la gente adolezca del túnel carpiano. Se llama así, síndrome del túnel carpiano. Son personas que tienen una gran actividad con las manos, por ejemplo, las lavanderas, las amas de casa, o personas que trabajan en fábricas donde pues tienen una manipulación con las manos de los diferentes productos que trabajan, ¿ya? Entonces, esto se llama el retináculo de los músculos flexores de la mano, ¿listo? Y como les digo, hace un síndrome que se llama el síndrome del túnel carpiano. Miren ustedes exactamente dónde vienen a insertarse, ¿no? Por un lado, se están insertando en el gancho del ganchoso, en el pisiforme, y por otro lado, ustedes están viendo el trapecio, ahí están viendo el trapecio, ¿sí? Vean ustedes cómo está pues insertándose en el otro lado en casi toda la extensión del trapecio, ¿no? Y miren ustedes el retináculo de los músculos flexores, el túnel carpiano. Da paso a los tendones de los músculos flexores de la mano,
y algunos nervios y alguna arteria. El nervio mediano, por ejemplo, la arteria, bueno, arterias que son ramas de la arteria humeral que vienen a la mano, que digo de la arteria radial y cubital que van a venir a la mano, ¿ya? Bueno, y después tenemos ligamentos interfalángicos que van a ser los encargados de unir las articulaciones entre las falanges. Hay ligamentos colaterales muy importantes entre las diferentes falanges, y estos ligamentos colaterales, miren cómo hacen pequeños puentes para que los tendones de los músculos flexores, en este caso el flexor largo de los dedos, el flexor corto de los dedos, pues puedan estos tendones pasar por estos ligamentos que van a formarse en cada uno de los, de estas articulaciones, ¿ya? Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar por el momento. Cada uno de ustedes me está escuchando. ¿Todos me están escuchando? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Para la próxima semana, cada uno de ustedes se va a hacer un póster de más o menos 50 centímetros de largo, por unos 30 o 40 de ancho, y todos van a dibujar el plexo braquial, y todos van a aprender el plexo braquial, ¿ok? La próxima semana vamos a aprender en el anfiteatro el plexo braquial. No tiene sentido de que yo les esté enseñando los músculos del miembro superior si ustedes no saben los nervios del plexo braquial. O sea que para la próxima semana todo el mundo me trae su póster a la práctica, los días que les toquen, a la práctica del plexo braquial. ¿Ok? Hay muchísimos dibujos en el internet, en los libros del plexo braquial. Y tienen que aprenderse absolutamente todas las ramas del plexo braquial. Absolutamente todas las ramas del plexo braquial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Está claro. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. O nos vemos todavía, creo, más tarde con algún grupo, o mañana, creo, ¿no? Bueno, hasta luego.